En un tranquilo suburbio mexicano, la vida del señor Ramírez seguía su curso habitual hasta que un fatídico día transformó su realidad. El sol brillaba y reinaba la calma, sin indicio alguno del desastre inminente. El señor Ramírez había salido a hacer las compras, una actividad rutinaria que siempre le proporcionaba placer. Disfrutaba de esos momentos de independencia, pequeños actos de normalidad que le hacían sentirse útil a pesar de su avanzada edad. Mientras regresaba a casa con las bolsas en las manos, lleno de expectativas por la pequeña cena que planeaba preparar, ocurrió lo inesperado. Una columna de humo negro en el horizonte atrajo su atención. El corazón del señor Ramírez empezó a latir con fuerza, invadido por un presentimiento sombrío. El humo parecía provenir de la dirección de su casa, una modesta residencia que él y su difunta esposa habían cuidado con amor durante décadas. Al acercarse con una mezcla de miedo y urgencia, sus peores temores se confirmaron. Su hogar, el refugio que albergaba los recuerdos de toda una vida, estaba siendo devorado por las llamas. Vecinos y curiosos se agolpaban alrededor, mantenidos a distancia por los bomberos que luchaban contra el incendio. ¿Cómo pudo suceder esto?, murmuró el señor Ramírez para sí mismo, con la voz entrecortada por la emoción. Nadie supo responder. Las especulaciones giraban en torno a un cortocircuito, pero nada podía confirmarse hasta que las llamas fueran extinguidas y se pudiera llevar a cabo una investigación. De pie, impotente, observando cómo todo lo que valoraba se convertía en cenizas, el señor Ramírez sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Sus manos, antes firmes, ahora temblaban, soltando las bolsas de compras que cayeron al suelo, desapercibidas. La pérdida, abrumadora y repentina, fue demasiado para él. Sin fuerzas, su cuerpo sucumbió al shock y se desmayó. Los siguientes momentos fueron un borrón. Voces distantes, el tacto frío de manos que lo levantaban, el sonido de la ambulancia aproximándose. Cuando el señor Ramírez finalmente recobró el conocimiento, se encontró en un hospital, con su hijo Santiago y su nuera Carolina a su lado. Sus expresiones preocupadas se convirtieron en lágrimas de alivio al verlo despertar. Santiago, mi casa, fue todo lo que el señor Ramírez logró decir, con la voz débil. No te preocupes, papá. Lo más importante es que estás a salvo. Nosotros nos encargaremos de todo, respondió Santiago, agarrando la mano de su padre con fuerza. A partir de ese momento, el señor Ramírez supo que su vida nunca sería la misma. El incendio no solo había consumido su hogar, sino también su independencia, obligándolo a iniciar una nueva etapa de su vida bajo el cuidado de Santiago y Carolina. Lo que aún no sabía era cómo ese cambio revelaría el profundo amor y dedicación que su familia le tenía, convirtiendo una tragedia en un testimonio de resiliencia y unión familiar. Tras el devastador incendio que consumió su residencia y el subsiguiente derrame cerebral que sufrió, el señor Ramírez se encontró frente a una realidad completamente nueva y desafiante. El hospital se convirtió temporalmente en su refugio, un lugar donde pudo recuperarse físicamente, pero la batalla interna que enfrentaba era de una naturaleza mucho más compleja y dolorosa. Era una lucha para aceptar su nueva dependencia, la pérdida de su autonomía y el miedo abrumador de convertirse en una carga para su hijo Santiago y su nuera Carolina. La decisión de mudarse a casa de Santiago no fue fácil para el señor Ramírez. Toda su vida había valorado su independencia, sintiéndose orgulloso de poder cuidar de sí mismo y de su familia. Ahora se enfrentaba a la realidad de depender de otros para las tareas más básicas del día a día. Esa idea era más dolorosa que las cicatrices físicas dejadas por el derrame. En los primeros días después de llegar a casa de Santiago y Carolina, el señor Ramírez se sentía fuera de lugar, como una pieza de un rompecabezas que no encajaba. Todo era extrañamente nuevo y desagradablemente diferente. Las paredes, aunque llenas de amor y buenas intenciones, parecían cerrarse sobre él, recordándole constantemente su fragilidad y dependencia. Santiago y Carolina hicieron todo lo posible para que la transición fuera lo más suave posible. Acomodaron su casa para él, instalando pasamanos y haciendo el baño más accesible. Pero, a pesar de estos cambios físicos, el desafío más significativo para el señor Ramírez era interno, luchando contra el sentimiento de inutilidad y el miedo a ser una carga para su familia. No nos estás molestando, papá, insistía Santiago, tratando de aliviar los temores de su padre con palabras de consuelo y apoyo. Estamos felices de tenerte aquí con nosotros. Eres parte de la familia, y eso es lo que hacen las familias, cuidarse mutuamente. Carolina, con su gentileza innata y una sonrisa tranquilizadora, ecoaba este sentimiento. Queremos que te sientas como en casa, señor Ramírez.
estamos aquí para lo que necesites. Pero, a pesar de sus palabras reconfortantes, el señor Ramírez no podía sacudir la sensación de ser una carga. Observaba, a menudo en silencio, mientras la rutina de la casa ahora también giraba en torno a él, sus cuidados requiriendo tiempo y energía que temía estuvieran desviándose de otras prioridades importantes en la vida de Santiago y Carolina. En esos momentos de reflexión, el señor Ramírez se dio cuenta de que esta etapa de su vida requeriría un coraje diferente, el coraje de aceptar la ayuda, de abrirse para recibir amor y cuidado, y la determinación de superar los desafíos físicos y emocionales impuestos por el derrame. Lentamente, muy lentamente, comenzó a ver que, aunque su independencia era limitada, el valor que aportaba a su familia no disminuía. Seguía siendo el patriarca, un padre y abuelo amado, cuya presencia era una fuente de alegría y unión para la familia, incluso en los días más difíciles. Con el paso de los días, el señor Ramírez comenzó a notar un patrón perturbador. Santiago y Carolina, siempre tan atentos y presentes, empezaron a llegar cada vez más tarde del trabajo. Al principio, lo atribuyó a la naturaleza impredecible de sus profesiones. Santiago, un ingeniero dedicado, y Carolina, gerente de una oficina ocupada, a menudo compartían historias sobre sus complicados días y las demandas de sus trabajos. Sin embargo, la frecuencia de estas tardes laborales extendidas comenzó a despertar una profunda inquietud en el señor Ramírez. Cada noche, mientras se sentaba en la sala de estar esperando su regreso, la mente del señor Ramírez se llenaba de dudas y teorías sombrías. Se preguntaba si su presencia en la casa era la causa de este cambio. ¿Estarán evitando volver a casa? ¿Seré yo la razón?, se cuestionaba, mientras la soledad y el silencio de la casa aumentaban sus temores. Esa sospecha se convirtió lentamente en convicción. En su corazón, comenzó a tomar forma una narrativa alimentada por fragmentos de conversaciones escuchadas y malentendidos. El señor Ramírez empezó a creer que Santiago y Carolina, aunque cariñosos, secretamente deseaban que él estuviera en otro lugar, cualquier lugar, siempre y cuando no fuera una carga para ellos. Esta idea, una vez impensable, ahora parecía la única explicación lógica para su prolongada ausencia. Una noche, mientras cenaban juntos, una rara ocasión dada la nueva rutina, el señor Ramírez decidió abordar el asunto delicadamente. He notado que ambos han estado trabajando hasta tarde últimamente. ¿El trabajo está exigiendo más de ustedes?, preguntó, tratando de mantener un tono casual. Santiago intercambió una mirada rápida con Carolina antes de responder. Oh, sí, papá. Ha sido una locura en el trabajo. Nuevos proyectos y plazos ajustados. Pero no te preocupes, esto pronto pasará, dijo él, intentando ofrecer una sonrisa reconfortante. Carolina asintió en acuerdo, añadiendo, realmente esperamos que las cosas vuelvan a la normalidad pronto. Te hemos extrañado durante las noches. Aunque las respuestas fueron reconfortantes en la superficie, no lograron disipar las dudas del señor Ramírez. Sonrió en respuesta, ocultando sus verdaderas preocupaciones detrás de una fachada de comprensión. Sin embargo, en su interior, la semilla de la sospecha ya había germinado y comenzaba a crecer, arraigándose en su mente y corazón. En los días siguientes, el señor Ramírez se encontró observando más atentamente, buscando señales que confirmaran sus sospechas. Notó pequeños cambios en la dinámica de la casa, largos silencios y la ausencia de Santiago y Carolina se volvió más pronunciada. Esta percepción alimentó un ciclo de pensamientos negativos, haciendo que se retirara aún más, atrapado en su propio laberinto de dudas y miedos. En esta espiral descendente, el señor Ramírez comenzó a convencerse de que su presencia era, de hecho, la causa del distanciamiento percibido. El amor y el cariño que una vez llenaron la casa parecían ahora condicionados, filtrados a través de la lente de sus inseguridades. Este aislamiento emocional, autoimpuesto y alimentado por malentendidos, preparó el escenario para los desafíos y revelaciones que estaban por venir. En una mañana particularmente tranquila, mientras el señor Ramírez disfrutaba de un raro momento de soledad en el jardín, una conversación inesperada vino a alimentar aún más sus crecientes inseguridades. Su vecina, doña Lupe, una mujer mayor y viuda como él, se acercó con la excusa de pedir un poco de azúcar. Doña Lupe, conocida por su franqueza y falta de compañía, a menudo buscaba conversaciones que rompieran el manto de soledad que parecía envolverla. ¿Has notado a tus hijos distantes, señor Ramírez?, doña Lupe comenzó, casi sin preámbulos, después de las cortesías iniciales. Su voz llevaba un peso de soledad y resentimiento que no pasó desapercibido para el señor Ramírez.
Sorprendido por la pregunta directa, el señor Ramírez vaciló antes de responder. Bueno, han estado trabajando mucho últimamente, dijo, tratando de mantener un tono neutral, pero su expresión revelaba la verdad de sus preocupaciones. Doña Lupe suspiró, un sonido cargado de tristeza y comprensión. Mis hijos también eran así. Siempre ocupados, siempre con excusas. El trabajo, los compromisos sociales, su vida. Con el tiempo, empecé a preguntarme si no era solo una manera de evitar pasar tiempo conmigo, compartió, mirando hacia la nada, perdida en sus recuerdos. Las palabras de Doña Lupe golpearon al señor Ramírez como un mazazo. Eran ecos de sus propios miedos, pensamientos que intentaba reprimir, pero que ahora resurgían con fuerza total. La soledad de Doña Lupe reflejaba la suya, y el miedo a ser indeseado, a ser considerado una carga, se volvía más palpable, avivando las llamas de sus inseguridades. Pero, ¿qué haces tú, Doña Lupe? ¿Cómo lidias con esto?, preguntó el señor Ramírez, una parte de él esperando algún consejo que pudiera disipar la neblina de dudas y miedo que comenzaba a formarse a su alrededor. Con una sonrisa triste, ella respondió, me mantengo ocupada, señor Ramírez. Cuido mi jardín, leo, veo televisión. Pero, al final del día, la casa está en silencio, y la soledad es la única compañía que permanece. La conversación con Doña Lupe dejó al señor Ramírez reflexivo y aún más inseguro sobre su lugar en la familia de Santiago y Carolina. Sus historias, tan similares a sus miedos, sirvieron para intensificar la sensación de que tal vez, de hecho, él fuera una carga para sus seres queridos. En los días siguientes, el señor Ramírez se encontró reflexionando más profundamente sobre su situación. La conversación no solo alimentó sus inseguridades existentes, sino que también lo hizo cuestionar su percepción de la realidad dentro de su propia familia. La soledad y la falta de apego familiar, tan vívidas en las palabras de Doña Lupe, ahora parecían ser una posibilidad tangible en su vida, intensificando el miedo a un futuro donde él sería solo uno más olvidado, un indeseado. El peso de la conversación con Doña Lupe y las noches solitarias de reflexión llevaron al señor Ramírez a una decisión dolorosa. No podía soportar la idea de ser una carga para Santiago y Carolina, su familia a la que tanto amaba. Aunque la idea de mudarse a un asilo le causaba una angustia profunda, parecía la única opción viable para preservar la armonía y la felicidad de sus seres queridos. Con esta resolución pesando en su corazón, el señor Ramírez decidió enfrentar a Santiago y Carolina. Una tarde, cuando la pareja finalmente llegó a casa, después de otro largo día de trabajo, el señor Ramírez les pidió hablar. Sentados en la sala de estar, la atmósfera estaba cargada de tensión y expectativa. Santiago, Carolina, necesito hablar con ustedes sobre algo importante, comenzó el señor Ramírez, su voz temblorosa revelando la gravedad del asunto. Santiago y Carolina intercambiaron miradas preocupadas antes de volver su atención hacia él, indicándole con gestos que continuara. He estado pensando mucho sobre nuestra situación, sobre cómo las cosas han cambiado desde el incendio, dijo él, haciendo una pausa para reunir coraje. Y yo no quiero ser una carga para ustedes. No quiero que mi presencia sea una fuente de preocupación o que cambie sus vidas de manera negativa. Hubo un pesado silencio mientras Santiago y Carolina procesaban sus palabras. Papá, ¿de qué estás hablando?, preguntó Santiago, claramente confundido. El señor Ramírez respiró profundamente, las palabras siguientes costándole más de lo que podría expresar. Creo que sería mejor para todos si me mudara a un asilo. Allí, no interferiría en sus vidas, y ustedes no tendrían que preocuparse por mí todo el tiempo. La sorpresa y el malestar fueron inmediatos en los rostros de Santiago y Carolina. Pero papá, ¿por qué piensas eso?, preguntó Carolina, su voz cargada de preocupación y tristeza. No eres una carga para nosotros, nunca lo has sido. Queremos que te quedes aquí, con nosotros. Señor Ramírez, esa decisión parece muy precipitada. Nosotros nunca te hemos dado motivos para pensar así, agregó Santiago, tratando de contener la emoción. Señor Ramírez los miró a ambos, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. Esperaba esa respuesta, pero parte de él deseaba que aceptaran su decisión sin objeciones, para aliviar la carga de culpa que sentía. ¿Yo solo? Siento que es lo correcto, insistió él, con voz débil. Santiago y Carolina se miraron, formando un acuerdo silencioso entre ellos. Hablemos de esto más tarde, papá, dijo Santiago, poniendo una mano reconfortante sobre el hombro de su padre.
no es una decisión que debamos tomar apresuradamente. Necesitamos pensar en todas las opciones y que será mejor para ti. Señor Ramírez asintió, resignado, pero internamente aliviado por haber expresado sus sentimientos y preocupaciones. La conversación terminó sin una resolución definitiva, dejando un aire de incertidumbre flotando sobre la familia. Sin embargo, para señor Ramírez, exponer su deseo de mudarse a un asilo era un paso necesario, un sacrificio que estaba dispuesto a hacer por el bienestar de su familia, aunque su corazón se doliera con la idea de separarse de ellos. A pesar de la conversación inconclusa con Santiago y Carolina, señor Ramírez se sentía compelido a actuar conforme a su decisión. En los días siguientes, comenzó el doloroso proceso de preparar su mudanza a un asilo, un paso que creía necesario para el bienestar de su familia. Cada objeto que empacaba era un recordatorio de las memorias y la vida que estaba a punto de dejar atrás. Fotos de familia, libros favoritos, pequeños recuerdos de su difunta esposa, cada artículo parecía pesar toneladas, cargado de historia y emoción. Empacar sus pertenencias también era una forma de procesar su decisión. Mientras doblaba su ropa y organizaba sus documentos importantes, señor Ramírez intentaba imaginar su nueva vida en el asilo. Pensamientos sobre los nuevos amigos que podría hacer, las actividades diarias que ocuparían su tiempo y tal vez, la paz mental que vendría al saber que no estaba imponiendo una carga a Santiago y Carolina, llenaban su mente. Sin embargo, estos pensamientos positivos eran a menudo eclipsados por una sensación de pérdida y tristeza. Santiago y Carolina observaban los preparativos de señor Ramírez con el corazón apesadumbrado, sintiéndose divididos entre respetar su decisión y el deseo de convencerlo de que se quedara. Ofrecían ayuda con los preparativos, pero sus ofertas eran gentilmente rechazadas. Señor Ramírez insistía en que necesitaba hacerlo solo, como una forma de prepararse mental y emocionalmente para el cambio. A medida que las cajas se acumulaban, la realidad de la situación se volvía más palpable para todos en la casa. Las comidas compartidas ahora estaban marcadas por un silencio reflexivo, con cada miembro de la familia perdido en sus pensamientos. Era una cuenta regresiva silenciosa para un adiós que ninguno de ellos realmente deseaba. En medio de los preparativos, señor Ramírez también se tomaba el tiempo para despedirse de los rincones favoritos de la casa y del jardín donde había pasado tantos momentos agradables. Cada paso era un recordatorio del amor y la seguridad que había encontrado allí, contrastando fuertemente con la incertidumbre que sentía sobre su futuro. A pesar del corazón apesadumbrado, señor Ramírez mantenía firme su creencia de que estaba tomando la decisión correcta. Para él, era una manera de proteger a su familia, asegurándose de que Santiago y Carolina pudieran continuar con sus vidas sin preocupaciones adicionales. En lo más profundo de su corazón, esperaba que su ausencia trajera más alegría que tristeza, más libertad que culpa. La espera del cambio fue un periodo de introspección y aceptación. Señor Ramírez enfrentaba sus dudas y miedos, fortaleciéndose en la convicción de que el amor por la familia a veces exigía sacrificios dolorosos. Estaba listo para hacer ese sacrificio, creyendo firmemente que era lo mejor para todos. Con el pasar de los días, un velo de silencio y tensión se extendía sobre la casa de Santiago y Carolina. El pedido de señor Ramírez de ser trasladado a un asilo había creado una barrera invisible entre él y su familia, una barrera compuesta no solo de palabras no dichas, sino también de sentimientos ocultos e intenciones veladas. La comunicación, una vez fluida y abierta, ahora era mínima, cada miembro de la familia refugiándose en su propio mundo de preocupación y reflexión. Santiago y Carolina, a pesar de sus reservas sobre la decisión de señor Ramírez, habían prometido discutir el asunto más adelante. Sin embargo, ese más adelante parecía nunca llegar. Ambos estaban consumidos por la culpa y la indecisión. Por un lado, querían respetar el deseo de señor Ramírez de no ser una carga, por otro lado, no podían soportar la idea de separarse de él, especialmente en un momento tan vulnerable de su vida. Esta ambivalencia los mantenía en un estado de parálisis, incapaces de abordar el tema nuevamente, incluso mientras observaban a señor Ramírez prepararse para una partida que ninguno de ellos realmente deseaba. Mientras tanto, señor Ramírez interpretaba el silencio de Santiago y Carolina como una aceptación renuente de su decisión. Se esforzaba por mantener una fachada de determinación, pero por dentro, estaba atormentado por dudas y miedos. La falta de discusión sobre el asunto solo reforzaba su creencia de que estaba tomando la decisión correcta, aunque cada caja empacada pesaba en su corazón como plomo. Este periodo de espera se convirtió en una tortura emocional, donde la expectativa de un futuro incierto estaba acompañada por el dolor de alejarse de la familia que tanto amaba. El hogar,
que antes había sido un santuario de amor y risas, ahora parecía más una estación de tránsito, un lugar marcado por la inminencia de la despedida. Las comidas se compartían en un silencio incómodo, con conversaciones forzadas que apenas lograban disimular la tristeza subyacente. Las risas e historias que solían llenar el espacio parecían recuerdos lejanos, reemplazados por un sentimiento palpable de pérdida. En un esfuerzo por romper este estancamiento, Santiago y Carolina intentaban, ocasionalmente, traer ligereza a la atmósfera, sugiriendo actividades familiares o compartiendo noticias triviales del día. Sin embargo, incluso estos momentos estaban teñidos por la sombra de la decisión pendiente del señor Ramírez. La presencia del elefante en la habitación, el inminente traslado al asilo, era imposible de ignorar. Mientras tanto, señor Ramírez se aferraba a sus recuerdos y al poco tiempo que le quedaba en esa casa, tratando de absorber cada detalle, cada momento, como si intentara grabarlos en su mente antes de partir. Con cada día que pasaba, se preguntaba si estaba tomando la decisión correcta, pero el silencio de Santiago y Carolina parecía ofrecer la respuesta. En el fondo, deseaba que hablaran, que lo impidieran, que dijeran que todo había sido un gran malentendido. Sin embargo, el silencio persistía, un recordatorio constante de que su partida era inevitable. Así, la familia se encontraba en un impasse emocional, cada miembro perdido en sus propios pensamientos y sentimientos, todos esperando una resolución que ninguno parecía capaz de iniciar. Era una danza delicada de emociones y temores no expresados, un juego de espera que ponía a prueba los límites de su amor y determinación. La tensión que permeaba la atmósfera en la casa de Santiago y Carolina alcanzó su punto máximo cuando Santiago, después de varias noches sin dormir y conversaciones susurradas con Carolina, decidió que era hora de abordar el elefante en la sala. Con un peso en el corazón, buscó a señor Ramírez en una tarde de cielo despejado, donde el sol brillaba con una intensidad que contrastaba fuertemente con el torbellino de emociones dentro de la casa. «Papá, necesitamos hablar», comenzó Santiago, su voz temblorosa delatando la gravedad del momento. Señor Ramírez miró a su hijo, percibiendo la seriedad en sus ojos y preparándose para lo que vendría a continuación. Había una expectativa silenciosa en el aire, una pausa antes de la tormenta. «Sobre lo que decidimos, sobre el cambio. Creo que ha llegado el momento», continuó Santiago, evitando la mirada de su padre. «Tenemos todo listo para un viaje mañana. Será un nuevo comienzo». La forma en que Santiago habló, deliberadamente vaga y evitando mencionar la palabra «asilado», hizo que el corazón de señor Ramírez se hundiera. A pesar de que fue él quien sugirió el cambio, la confirmación de que su partida era inminente trajo una sensación de pérdida y finalidad que él no estaba totalmente preparado para enfrentar. Una parte de él aún esperaba que Santiago y Carolina le pidieran que reconsiderara, que dijeran que habían encontrado otra solución. Pero esa solicitud nunca llegó. Señor Ramírez asintió, tragando el nudo en su garganta. «Entiendo. Si es lo que ustedes creen mejor», su voz falló, las palabras perdiéndose en un susurro. Había resignación en su aceptación, una tristeza profunda que iba más allá de las palabras. La noticia de la partida inminente de señor Ramírez se extendió por la casa como una niebla fría, alterando el ambiente y convirtiendo los preparativos finales para el viaje en un proceso melancólico. Las cajas fueron cerradas y las maletas preparadas en silencio, cada movimiento cargado de un significado mayor, marcando el fin de una era para la familia. El día del viaje, la casa amaneció en un estado de quietud sombría. Santiago y Carolina estaban visiblemente conmocionados, sus rostros marcados por la tristeza y el arrepentimiento de decisiones tomadas bajo el peso de circunstancias difíciles. La despedida inminente pesaba sobre todos, un recordatorio silencioso del amor y los lazos que estaban a punto de ser puestos a prueba por la distancia y el cambio. Cuando llegó el momento de partir, Santiago llevó las maletas de señor Ramírez al automóvil, cada paso resonando en el corazón de la familia como un adiós no pronunciado. Señor Ramírez, por su parte, echó un último vistazo a su alrededor, grabando en su memoria los contornos de la casa que había sido su refugio, su hogar. Había una solemnidad en sus movimientos, una conciencia de que estaba dejando atrás más que solo una casa física, estaba dejando atrás una parte de su vida. El viaje que siguieron estuvo cargado de un silencio reflexivo. Cada kilómetro recorrido alejaba al señor Ramírez no solo físicamente de su antigua vida, sino también simbólicamente de una existencia independiente. Sin embargo, el destino final de ese viaje no era lo que el señor Ramírez esperaba, y lo que estaba por venir cambiaría sus vidas de una manera que ninguno de ellos podría anticipar.
Era el preludio de una revelación que transformaría sus percepciones y uniría a la familia de una forma profundamente inesperada y emocionante. El trayecto de Santiago, Carolina y el señor Ramírez hacia lo desconocido estuvo marcado por una tensión palpable, una mezcla de emociones que se entrelazaban y competían entre sí. El auto avanzaba en silencio por las calles, cada curva y cada señal parecían simbolizar los momentos y las elecciones que los habían llevado hasta allí. El señor Ramírez, sentado en el asiento trasero, miraba por la ventana con la mirada perdida, su mente sumida en un mar de recuerdos y reflexiones. Mientras observaba cambiar el paisaje, el señor Ramírez se permitía sumergirse en pensamientos sobre su vida. Recuerdos de tiempos más felices, de momentos compartidos con su esposa y su hijo, surgían como destellos, coloreando brevemente la melancolía de su situación actual. Sin embargo, también había un trasfondo de remordimiento y resignación en sus pensamientos. Se cuestionaba las decisiones que había tomado, los momentos en los que podría haber sido un mejor padre o esposo, las oportunidades perdidas para expresar su amor y gratitud hacia aquellos que significaban todo para él. Al mismo tiempo, había una aceptación silenciosa de su condición actual. El señor Ramírez creía haber tomado la decisión más altruista al acceder a mudarse al asilo, convencido de que aliviaría a Santiago y Carolina de una carga considerable. En su mente, esta era la última contribución significativa que podía ofrecer como padre, la libertad para que vivieran sus vidas sin la preocupación constante que su presencia parecía imponer. Sin embargo, el viaje no era solo un trayecto físico, sino también un viaje emocional, tanto para el señor Ramírez como para Santiago y Carolina. El silencio entre ellos no era solo la ausencia de palabras, estaba cargado de no dichos, de emociones reprimidas, de amor y sacrificio que ninguno podía expresar plenamente. A medida que se acercaban al destino, la ansiedad aumentaba. Santiago mantenía los ojos fijos en la carretera, mientras Carolina, a su lado, ofrecía un apoyo silencioso. Ambos estaban tan inmersos en sus propios pensamientos como el señor Ramírez, cada uno luchando con sus dudas y esperanzas sobre lo que el futuro les deparaba. Entonces, cuando menos lo esperaban, Santiago hizo un giro inesperado, desviándose del camino que el señor Ramírez asumió que los llevaría al asilo. El repentino cambio de dirección sacó al señor Ramírez de sus ensueños, devolviéndolo al presente con una mezcla de confusión y curiosidad. El paisaje familiar de las calles por las que pasaban ahora agudizaba su curiosidad, pero nada lo preparó para el momento en que el auto se detuvo frente a un destino sorprendente. Frente a ellos, no estaba la austera fachada de un asilo, sino algo completamente diferente, algo que prometía redefinir lo que el señor Ramírez pensaba saber sobre su familia, sobre sacrificio y, lo más importante, sobre amor. En ese instante, al borde de la mayor sorpresa de su vida, el señor Ramírez apenas podía imaginar cómo esta desviación inesperada transformaría profundamente su comprensión de lo que significa ser parte de una familia. Cuando el carro finalmente se detuvo, al señor Ramírez le tomó unos segundos reconocer el lugar ante sus ojos. No era la fachada sombría de un asilo lo que se presentaba, sino la silueta familiar del terreno donde antes había estado su antigua casa. Por un momento, pensó que estaba perdido en un recuerdo, reviviendo el pasado a través de las lentes empañadas del presente. Pero, a medida que su visión se ajustaba y su mente se aclaraba, la realidad de lo que tenía frente a él comenzó a materializarse con una claridad impresionante. En lugar de la estructura consumida por el fuego, se erguía una nueva casa. El diseño era moderno, pero había una calidez y una invitación en la arquitectura que evocaban la esencia del hogar que había perdido. El señor Ramírez quedó sin aliento, su mente luchando por procesar la magnitud de lo que Santiago y Carolina habían hecho. Santiago, ¿qué? ¿Cómo? Sus palabras fallaron, perdidas en un torbellino de emoción. Santiago salió del carro, se acercó a la ventana del pasajero y la abrió, revelando una sonrisa tímida pero orgullosa. Bienvenido a tu nuevo hogar, papá. Nosotros reconstruimos la casa. Queríamos que tuvieras un lugar propio de nuevo, un lugar donde pudieras crear nuevos recuerdos. Carolina se le unió, sus ojos también brillaban de emoción. Nos tomó un tiempo, y por eso siempre estuvimos tan ocupados. Pero queríamos hacer esto por ti, para mostrarte cuánto te amamos y valoramos todo lo que has hecho por nosotros. Las palabras de Santiago y Carolina resonaron en el señor Ramírez, cada sílaba cargada de amor y sacrificio. La confusión inicial dio paso a una profunda gratitud y una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de un alivio abrumador y felicidad. Se había preparado para el fin de una era, pero, en cambio,
estaba frente a un nuevo comienzo, una segunda oportunidad que nunca imaginó posible. Con la ayuda de Santiago y Carolina, el señor Ramírez salió del carro y se acercó a la nueva casa. Cada paso hacia la entrada era un paso hacia la redención y el reconocimiento del amor incondicional que su familia sentía por él. Al cruzar la puerta, fue recibido por la visión de un interior acogedor, cada detalle pensado y ejecutado con él en mente. Había fotos familiares adornando las paredes, muebles cómodos que invitaban al descanso y la convivencia, y, lo más importante, había vida. El gran giro de su vida no fue solo la reconstrucción de su casa, sino la revelación del profundo amor y respeto que su familia le tenía. En ese momento de pura sorpresa y felicidad, el señor Ramírez comprendió que el verdadero hogar no se hace solo de ladrillos y mortero, sino de las personas que comparten y construyen la vida juntas. La nueva casa simbolizaba más que un nuevo comienzo físico, era la manifestación tangible del compromiso de su familia hacia él, un testimonio del ciclo ininterrumpido de amor y cuidado que define el verdadero significado de familia. A medida que el señor Ramírez entraba en el espacio familiar, pero renovado, de su nuevo hogar, el peso de los últimos meses parecía disiparse de sus hombros. El shock inicial de la sorpresa dio paso a una profunda emoción, mientras absorbía cada detalle, cada gesto de amor que Santiago y Carolina habían dedicado a reconstruir ese hogar. Las lágrimas, que al principio brotaron de una mezcla de alegría y sorpresa, se convirtieron en símbolos de reconciliación y comprensión. Al caminar lentamente por la casa, tocando las superficies, observando las fotografías que ya adornaban las paredes, el señor Ramírez sintió una oleada de gratitud y amor inundar su corazón. Era una sensación abrumadora, que borraba cualquier rastro de duda o tristeza que pudiera haber sentido sobre su lugar en la vida de su familia. Santiago y Carolina acompañaban cada paso, observando con corazones caldeados por el alivio y la felicidad. Habían planeado ese momento con tanto cuidado y amor, temiendo y esperando al mismo tiempo la reacción del señor Ramírez. Ver la alegría genuina y la sorpresa en sus ojos confirmaba que todo esfuerzo, cada momento de trabajo arduo y preocupación, había valido inmensamente la pena. El momento de mayor emoción llegó cuando el señor Ramírez se volvió para enfrentarse a Santiago y Carolina, las lágrimas aún brillando en sus ojos. ¿Cómo puedo agradecer por algo así? Ustedes reconstruyeron más que una casa. Ustedes reconstruyeron mi vida, mi voluntad de seguir adelante. Yo pensé que estaba haciendo lo mejor por ustedes, alejándome. Pero ahora veo cuánto estaba equivocado. Santiago dio un paso adelante, abrazando a su padre con fuerza. Papá, nunca has sido una carga para nosotros, nunca lo podría ser. Queríamos que supieras, que sintieras todos los días, cuánto eres amado y valorado. Esta casa, es solo un símbolo de eso, de nuestro amor por ti. Carolina se unió al abrazo, completando el círculo de apoyo y cariño. Estamos tan felices de que te haya gustado. Esto es el comienzo de una nueva etapa para nosotros, una oportunidad de crear nuevos recuerdos, juntos. En ese abrazo compartido, en medio de lágrimas de alegría y palabras de amor, ocurrió una profunda reconciliación. Las inseguridades y los miedos del señor Ramírez fueron lavados por la certeza inquebrantable del amor de su familia. Él comprendió, quizás por primera vez desde el devastador incendio, que el verdadero significado de hogar trasciende cualquier estructura física, está forjado en relaciones de amor, sacrificio y apoyo mutuo. La revelación de la nueva casa y la subsiguiente reconciliación marcaron no solo un nuevo comienzo para el señor Ramírez, sino para toda la familia. Unidos por el amor y la gratitud, estaban listos para avanzar, para tejer nuevas historias y crear nuevos recuerdos en este hogar reconstruido, un hogar que era, en todos los sentidos, la manifestación tangible del inquebrantable vínculo familiar. A medida que los días pasaban en la nueva casa del señor Ramírez, cada amanecer traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. La sorpresa y la emoción del reencuentro con su hogar, transformado y revitalizado por el amor de Santiago y Carolina, se habían asentado, dando paso a una rutina llena de momentos de alegría y la profundidad de la vida en familia. El señor Ramírez, ahora imbuido de una renovada esperanza, abrazaba cada día con un entusiasmo que no sentía desde hacía mucho tiempo. El hogar reconstruido era más que un espacio físico para él, era un símbolo palpable del amor incondicional de su familia, un recordatorio diario de que, incluso en los momentos más oscuros, la posibilidad de renovación y felicidad permanece. Retomó sus antiguas pasiones con un vigor renovado, dedicándose al jardín que Santiago y Carolina habían planeado cuidadosamente para recordar lo que tanto amaba en su antigua residencia.
Cada planta que florecía bajo sus cuidados era un testimonio del ciclo de la vida, de la destrucción a la renovación, reflejando su propia jornada de pérdida y recuperación. Santiago y Carolina, por su parte, hallaron en esta nueva dinámica una fuente de alegría y satisfacción. El proyecto de reconstruir la casa de su padre había fortalecido sus lazos, recordándoles el valor incalculable de la familia y el poder del amor para superar cualquier adversidad. Disfrutaban viendo a señor Ramírez tan comprometido y feliz, su risa resonando por las paredes del hogar con una frecuencia que lo llenaba de vida y energía. Juntos, compartían comidas, conversaciones y planes para el futuro, cada momento fortaleciendo el entramado de conexiones que los unía. Los fines de semana se llenaban de proyectos comunitarios, paseos y reuniones familiares, con la casa siempre abierta para amigos y parientes, siendo un testimonio vibrante de la resiliencia y el espíritu comunitario. A medida que la historia de señor Ramírez y su familia llega a su fin, no lo hace con un final, sino con la promesa continua de nuevos comienzos. La belleza de su hogar reconstruido va más allá de la estética, reside en las memorias que continúan creándose, en las risas compartidas y en el consuelo encontrado en la compañía mutua. Es un recordatorio de que, aunque la vida pueda estar marcada por momentos de tristeza y pérdida, el amor, la esperanza y la familia son fuerzas restauradoras, capaces de reconstruir lo que se ha perdido y abrir paso a un futuro lleno de posibilidades. Así, la historia de señor Ramírez refleja una verdad universal sobre el significado de hogar y familia. No se define por las paredes que nos rodean, sino por las personas con las que compartimos nuestra vida, por el amor que nos une y por la capacidad de comenzar de nuevo, siempre con la esperanza de días mejores en el horizonte.